Hola a todos, es una alegría poder volver a contactarnos, poder volver a vernos, agradecidos a cada uno de aquellos que se van sumando al canal, que nos van acompañando en cada reunión, por cada momento que Dios nos permite compartir. Y vamos a estar en esta noche mirando la importancia que tiene la intercesión de la Iglesia, mirada desde una perspectiva de parte de Dios, desde donde nosotros podemos enfocarnos en la oración, en el clamor, en el ruego, no solamente por el propósito de Dios sobre la vida de la Iglesia, sino sobre aquellos también que todavía no conocen a Cristo, y la importancia y el poder que lleva la oración de los hijos de Dios, la oración, la intercesión del pueblo de Cristo. Vamos a estar mirando en el libro de Gálatas capítulo 6, vamos a ver en el versículo 14, dice así la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo dice de que él no se va a gloriar en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus recursos, sino que en el poder de la cruz, dice en la cruz de Cristo. ¿Por qué él se gloria en la cruz de Cristo? ¿O por qué encuentra, ¿no es cierto?, esa autoridad y ese respaldo? Porque la cruz nos da a nosotros un lugar de autoridad, un lugar de poder, nos posiciona en un lugar de autoridad. En el ámbito espiritual, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos da en la cruz del Calvario un lugar de autoridad. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2. En el versículo 6 dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos muestra este pasaje en las Escrituras. Nuevamente el apóstol nos enseña de que Dios nos ha sentado en lugares celestiales, o sea que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él adoptarnos a nosotros como hijos suyos, nos da un lugar de autoridad. Quiere decir que cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra adoración, nuestra oración tiene autoridad sobre todo principado, sobre todo ejército, por decirlo, sobre todo poder antagónicos en contra del propósito de Dios o en contra de la iglesia de Jesucristo. Dios le ha dado a la iglesia un lugar de autoridad. Quiere decir entonces que al igual que Pablo, nosotros podríamos decir que si hay una autoridad o algún reconocimiento o algo que nosotros podamos lograr, esa gloria no es nuestra, sino que esa gloria está enquistada o clavada o afianzada en la victoria obtenida en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vence en aquel lugar y nos da a todos nosotros ese lugar de autoridad, ese lugar de poder. Aún antes de Él haber pasado por la cruz, es como que Él les da a los discípulos un respaldo que iba a ser el anticipo de lo que iba a suceder después de su sacrificio en la cruz del Calvario, en donde este poder se iba a derramar sobre toda la iglesia. Miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 10, le invito a que busquemos, Lucas capítulo 10. Le invito a que miremos en el versículo 17. Lucas 10,
17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, están escritos en los cielos. Aquí vemos de que el Señor comisiona a estos discípulos, manda por las distintas aldeas a que vayan y prediquen, que sanen los enfermos en su nombre, que liberten de toda opresión del enemigo, y cuando ellos regresan le cuentan a él lo que ha sucedido, y él dice de que él veía a Satanás caer como un rayo, y ellos están contentos porque dice que aún los demonios se sujetaban ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él les empieza a decir que les da autoridad sobre toda obra del maligno, sobre toda fuerza contraria. Ese es el lugar, digamos, o la autoridad que nos ha dado a todos los hijos de Dios en el lugar celestial, donde dice recién que leíamos en el libro de Efesios, dice que en ese lugar celestial en donde Dios nos ha posicionado es un lugar de autoridad, es un nivel de unción, es un nivel de revelación que Dios nos da para que nosotros podamos discernir, para que podamos orar con precisión, para que podamos interceder con la dirección que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, para descubrir o para deshacer las obras del enemigo. Hay poder en nuestra palabra, hay poder en nuestra oración, y cuando nosotros aprendemos a orar, cuando aprendemos a interceder para que las personas puedan ser bendecidas, para que la iglesia pueda crecer, para que el pueblo de Dios pueda evangelizar, para que tome autoridad y tome el lugar que Dios le ha entregado, la iglesia debe interceder, los hijos de Dios debemos de interceder. Y aquí vamos viendo cómo el apóstol Pablo se gloría, se goza, él exalta la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y es en donde él dice: ese es mi secreto, o esa es mi carta bajo la manga, por decirlo de alguna manera, se encuentra en la cruz de Cristo, que me ha puesto en un lugar celestial de autoridad, de honra, de exaltación, y que lo podemos comprobar que cuando oramos en contra de toda influencia demoníaca, en contra de toda fuerza del mal, el Señor nos da autoridad para que esas fuerzas antagónicas retrocedan, para que ninguna maldición ni ninguna fuerza contraria logre el objetivo. Ahora miren lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a mirar en el versículo 15. Dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En esto no solamente nosotros debemos de tener en claro de que Dios nos ha puesto en un lugar celestial de privilegio, de honra, de poder, de autoridad, encontrando nosotros ese lugar en la cruz de Jesucristo, en la salvación que Él otorgó a todas las personas, pero que más allá de la salvación que nos ha otorgado a todos aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, sino que nos ha dado autoridad sobre toda obra del maligno, sobre toda obra de las tinieblas. Estos dos reinos que están enfrentados, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, hace de que toda esta fuerza contraria que hay entre estos dos reinos tienen obviamente a dos personas o a dos seres enfrentados. Y en este caso, Dios nos hace saber a nosotros, al pueblo de Dios, a sus hijos, de que la guerra no es nuestra, es de Él. Por lo tanto, es Él el que actúa a través de nuestras vidas. Ese poder que actúa, ese poder sobrenatural, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros pedimos que las obras de las tinieblas queden truncadas, que queden arruinadas, que no logren avanzar, que queden desbaratadas, el poder que fluye a través de ese tipo de oración es el mismo poder de Dios, porque esta es una guerra contra el propósito de Dios, contra el nombre de Dios. A Satanás lo que le interesa es destronarlo a Dios,
estorbar su obra, estorbar su causa, y Dios, cuando levanta a su pueblo para interceder, para orar, para pedir, Él está defendiendo su causa. Y cada uno de nosotros somos instrumento en sus manos, sabiendo que el lugar de autoridad que Dios nos ha dado y que está anclada en la cruz del Calvario, tiene que ver con ese propósito. Y que esta guerra no es nuestra. Cuando a veces se presentan luchas, se presentan batallas en nuestras vidas, tienen que ver porque nosotros hemos decidido seguirlo a Cristo, porque hemos decidido servirle, porque hemos decidido predicar su palabra. Pero por más luchas que se levanten, nosotros debemos de orar y debemos de interceder para que el propósito de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra y para que aún aquellas personas que no conocen a Cristo puedan llegar al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a mirar en el versículo 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos de que aquí, en estos 3 versículos que acabamos de leer, vemos 3 áreas en las que el Señor trabaja en la cruz del Calvario y que nos ha beneficiado a nosotros, nos ha bendecido, nos ha favorecido, y por eso es que nosotros somos ubicados, posicionados, puestos en esos lugares celestiales. Primeramente dice de que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida eterna. Quiere decir de que Él nos resucitó juntamente con Él. Nosotros estábamos muertos en nuestros espíritus, en una vida de pecado, pero dice que Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario y eso ya nos da vida. Quiere decir que nuestro espíritu recibe la fortaleza, el poder y la autoridad. Lo segundo que dice que Él anula el acta de decreto que era contra nosotros. Quiere decir de que Él pagó la deuda que había con Dios, la deuda que había con el cielo fue anulada, fue pagada. Quiere decir que por un lado nos da vida, estábamos muertos, nos da vida y después nos libra de la deuda. Y dice después de que Él triunfa sobre los principados. En el versículo 15 dice, despojando a los principados. Lo que Él hizo es restarle toda autoridad, todo poder a las tinieblas, a Satanás. Lo vence Él espiritualmente y nos entrega a nosotros esa autoridad. Nos da a nosotros esa autoridad para que nosotros en su nombre podamos expulsar demonios, para que en su nombre podamos orar por milagros de sanidad, para que podamos orar por todo tipo de milagro, orando y pidiendo con fe. La Biblia dice que cuando 2 o 3 personas se reúnen y se ponen de acuerdo en algo para pedirle a Dios, dice que Él va a escuchar y que Él va a responder. ¿De dónde sale ese poder? ¿De dónde sale ese respaldo para que 2 o 3 creyentes o hijos de Dios puedan creer de que eso puede suceder y que termina sucediendo? Porque Él siempre escucha la oración de su pueblo. Quiere decir de que nosotros, al igual que Pablo, podemos decir, nosotros nos gloriamos en la cruz. Bendita cruz que trajo libertad a toda la raza humana, que nuestro Señor Jesucristo, al entregar su vida en la cruz, nos dio vida eterna, nos libró de la deuda eterna que había con el Padre y terminó despojando al enemigo que había subyugado a toda la raza humana y que la había esclavizado a una eternidad de tormento, por decirlo de alguna manera. El Señor Jesucristo vino y trajo libertad. Por eso la iglesia que conoce esto, que sabe el lugar de autoridad que Dios le ha dado, debe de orar. Por eso nosotros intercedemos, clamamos, predicamos, evangelizamos y tratamos de llegar y debemos de tratar de llegar como iglesia a cuanta persona todavía no conozca a Cristo. Debemos nosotros de orar por sus vidas para que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación a sus corazones. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a estar leyendo
En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, dice que cegó el entendimiento de las personas que no han podido aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Leen la Biblia desde una mirada intelectual, pero sin revelación, porque la revelación solamente la puede traer el Espíritu Santo. Él es el que puede revelar y revela toda verdad a la vida de las personas. Por eso hay mucha gente que dice que ha leído la Biblia, pero que no cree en Dios, cree que esto es una fábula o que es una leyenda y no logra todavía tomar esta autoridad que se encuentra concentrada a través de la palabra de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo y gloriándonos en la victoria de la cruz del Calvario. Cuando nosotros hemos entendido esto, se nos corre el velo, por decirlo de alguna manera, y recibimos este favor que dice la Escritura en lo que acabábamos de leer recién, de que recibimos vida eterna, de que somos libres de las deudas ante Dios, ante el cielo, la falta eterna que había ha sido saldada, y que el enemigo ha sido vencido. Por lo tanto, la obra del diablo en contra de un creyente se va a ver siempre frustrada, truncada. Puede llegar a lastimar, pero no va a lograr los objetivos que se propone, porque los hijos de Dios han salido del reino de las tinieblas para pertenecer al reino de la luz. Son dos reinos diferentes. Entonces, el enemigo, por más que intente penetrar, intente llegar a la vida de los hijos de Dios, no puede, porque el Espíritu Santo los tiene amparados, los tiene protegidos, los tiene puestos en ese lugar celestial. Y desde ese lugar de autoridad, el Hijo de Dios empieza a orar y a reprender. Nosotros no luchamos para poder tratar de llegar a una victoria, sino que la victoria es nuestro punto de partida, es nuestra plataforma, es desde donde nosotros nos paramos, desde la victoria de Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, si en algo he de gloriarme, me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Él lo que está diciendo, yo arranco desde una conquista, desde una victoria obtenida por Jesucristo en la cruz del Calvario, y desde allí voy a orar, desde allí voy a interceder, desde allí voy a evangelizar, desde allí voy a proclamar las verdades de Cristo. Por eso, desde esa autoridad, uno puede orar de que las enfermedades pueden ser rechazadas en el nombre de Jesús. Todo tipo de crisis, todo tipo de trabajo antagónico del enemigo se va a ver frustrado. No quiere decir de que el enemigo vaya a desistir, él va a continuar insistiendo, pero los hijos de Dios sabemos de que las obras del diablo han quedado vencidas en la cruz del Calvario y que nosotros tenemos la autoridad delegada desde el cielo para poder orar con total autoridad y para poder orar y pedir por aquellos que todavía no lo conocen, por aquellos que están en su entendimiento cegado, en donde la incredulidad no les permite ver claramente lo que es Jesucristo, lo que es la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos de orar y predicar el Evangelio para que esa verdad sea revelada. Ahora, miren lo que dice el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Miren lo que dice en el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas no se van al cielo por méritos propios, se van porque han creído en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los que van al cielo, los creyentes que tienen autoridad sobre las tinieblas, no pueden jactarse ni gloriarse de ningún mérito ni de ningún logro humano, solamente de la victoria obtenida en la cruz del Calvario. Por eso, desde allí es que nosotros estamos ubicados en esos lugares celestiales,
para orar, para reprender toda obra del maligno y para avanzar en el nombre de Jesús. Las personas no se van al infierno por sus pecados. Las personas se van al infierno porque no han aceptado el favor ni la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por haberlo rechazado. Aquí la palabra dice que aquel que ha creído es salvo, ha entrado al reino de los cielos, ha entrado de la muerte a la vida. Pero dice que los que no han creído, que los que no creen ya han sido condenados. O sea que ya hay una determinación de decir, el que cree en Jesucristo va a poder entrar al reino de los cielos. El que no cree se va al infierno. Por lo tanto, la incredulidad viene a ser la barrera, viene a ser esa venda que el enemigo lanza en el entendimiento de las personas que no conocen a Cristo, que están alejadas de Dios y que pueden analizar las cosas desde un punto de vista totalmente alejado de la verdadera realidad de lo que es Dios y de lo que Él muestra en su bendita palabra. Por eso es importante que la iglesia interceda, que la iglesia ore, que la iglesia clame, que la iglesia ore por revelación de Dios en las mentes y en los corazones de las personas, para que el propósito de Dios pueda cumplirse en la tierra. Porque la Biblia dice de que Dios anhela de que todas las personas procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda y que todos puedan ser salvos. Y esa tiene que ser la misión de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, de predicar el evangelio a cuanta persona pueda predicarle, intercediendo, orando en el Espíritu, incluso dice la Biblia, para que el conocimiento de la verdad pueda ser revelado a todas las personas. Por eso debemos de interceder y debemos de interceder desde la perspectiva de Dios. Y esta es la perspectiva de Dios, de que nosotros no oramos por una victoria, la victoria ya fue obtenida en la cruz del Calvario. Y desde esa plataforma, desde ese gloriarnos en la cruz del Calvario, desde allí nosotros nos paramos para recordarle al diablo que es un espíritu vencido, que es un espíritu derrotado, que él no tiene poder ni autoridad, que la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, son los que tienen total autoridad. Por eso, en este tiempo, Dios nos llama a la oración, Dios nos llama a la intercesión, nos llama al ayuno, nos llama al ruego, al clamor, para que podamos dar a conocer las virtudes, las cualidades de aquel Dios maravilloso que ha vencido en la cruz del Calvario. La victoria ya está garantizada. Por eso la iglesia debe de posicionarse y hacer uso de la autoridad y del poder que Dios nos ha entregado, habiéndonos puesto ya en ese lugar de privilegio, en esos lugares celestiales, en esos lugares de autoridad. Miren lo que dice, y para poder ir cerrando, el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Miren lo que dice. En el versículo 16 dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El mismo Señor Jesucristo en esta oportunidad le habla a Pedro y a otros discípulos que se encontraban allí con él, le dice de que él va a levantar la iglesia y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice, no van a prevalecer contra su iglesia. La iglesia todavía está aquí en la tierra y la iglesia debe de encontrar aliento en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra es verdadera y es eterna, está siempre en vigencia. Por más que hayan pasado más de 2000 años desde que se hayan dicho estas palabras por la boca de nuestro Señor Jesucristo, siguen teniendo vigencia y autoridad en este tiempo. La iglesia debe de saber que el mismo infierno así se levante y se manifieste en todas las naciones, en todos los lugares. Por más que se levante el enemigo con toda su furia, no va a prevalecer contra una iglesia que intercede, contra una iglesia que ora, contra una iglesia que evangeliza, contra una iglesia que proclama las virtudes y las maravillas de nuestro Señor, que camina bajo el poder y bajo la unción
de su Santo Espíritu. La iglesia, el Hades, las fuerzas contrarias no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y le dice el Señor a Pedro, le dice que todo lo que él ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra va a ser desatado en el cielo. Le está diciendo de otras maneras el tema que venimos hablando. Le está diciendo: yo te doy autoridad, te voy a poner en un lugar de autoridad. Yo te doy toda la autoridad, te la delego como participante de la iglesia, para que todo lo que ates en la tierra va a ser desatado en el cielo, en el ámbito espiritual. Por eso la iglesia de Jesucristo debe de interceder, pero no debe de tener una intercesión, digamos, de lástima, como suplicando de que Dios le dé autoridad. Dios ya le dio la autoridad a la iglesia de Jesucristo, ya la puso en lugar de autoridad, ya la puso en un lugar de poder. La iglesia solamente tiene que ejercer ese poder, tiene que proclamar y declarar palabras que hagan que las fuerzas del enemigo retrocedan, atar toda fuerza antagónica, impedirle que avance y desatar palabra de bienaventuranza, palabra de bendición, palabra de poder que traiga libertad a las mentes y a los corazones de las personas. Así que bueno, le voy a invitar a que podamos hacer una oración. Anhelo que en realidad todos podamos levantarnos en este tiempo a orar y a pedir porque el propósito de Dios se cumpla en la vida de la iglesia y también en aquellos que no le conocen. Le invito a que cierre sus ojos y que podamos hacer una oración. Padre eterno, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, damos gracias porque en este día, Dios, podemos meditar en esta gran verdad, Señor, que tú has puesto, Señor, a tu iglesia en un lugar de poder, en un lugar, Señor, de autoridad, en un lugar de gobierno, Señor, que no es un gobierno terrenal, es un gobierno espiritual, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que toda autoridad te ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que tú, Señor, se las has dado a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a cada uno de aquellos, Dios, que entrega su vida en tus manos. Tu Santo Espíritu viene a morar para dar, Señor, ese lugar y ese posicionamiento, Dios, en esos lugares celestiales. Por eso, Dios, en tu nombre declaramos, Dios, un crecimiento exponencial, Señor, de tu palabra, Señor. Un crecimiento, Dios, de iglesias, de pastores, de evangelistas, de misioneros, Dios, de maestros de la palabra, Señor. Señor, que pueda haber un crecimiento, Dios, Señor, una explosión demográfica en este tiempo, Dios, de siervos y siervas tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos e intercedemos, Dios, para que el evangelio no se detenga, Dios, para que haya una iglesia intercesora que comience a pedir, Señor, perdón por los pecados de las naciones, Señor, para que tu Santo Espíritu comience a tocar las mentes y los corazones. Oramos por aquellos que están, Señor, en autoridad, Señor, en los gobiernos, Señor, en cada lugar, Señor. Oramos para que en tu infinita misericordia no tomes en cuenta sus pecados, ni sus blasfemias, Señor, ni sus burlas, sino que así, Dios, como te revelaste un día en nuestras vidas, también te reveles hacia ellos, Señor amado. Por amor a tu bendito nombre te lo pedimos, Dios, que te glorifiques, que extiendas tu mano de poder, Señor, y hagas que tu iglesia avance en estos tiempos difíciles, Señor, pero pueda haber un crecimiento, Dios, de almas salvadas, Dios, de almas redimidas, de almas rescatadas, Dios. Para la gloria de tu bendito nombre te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, anhelo que realmente esta palabra y que en el mensaje siguiente vamos a estar tocando la segunda parte de este mensaje, pueda ser una iglesia que se levanta en autoridad, que se levanta con revelación, que se levanta con poder, sabiendo que Dios la ha puesto en un lugar de privilegio y que nada ni nadie hará que la iglesia de Jesucristo retroceda. Cobre aliento en este tiempo y levántese para predicar el mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana de victoria. Nos vemos en la próxima. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios.
mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en